Hola, ¿qué tal? Soy Milo García. Yo soy Edgar Martínez. Y después de casi 4 años de estar inactivos, volvemos con los videos de Entre Arcos y Catenarias. Y ahorita estamos en Torres de Satélite. Ciudad Satélite nace como un proyecto a finales de los años 50, tratando de descentralizar el antiguo Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Aquí se tenía pensado tener sus propias escuelas, su propio transporte público, con la finalidad de que Ciudad Satélite fuera una ciudad sostenible, que pudieras tener cerca todo lo que necesitas para llevar una vida. Un centro comercial único, abierto todos los días de 9:30 de la mañana a 10 de la noche, en donde usted encuentra un paso de casa, todo lo que necesita, escuelas, misa todos los domingos, en fin, toda una ciudad completa y terminada. No sabemos a ciencia cierta si fue construida o desarrollada bajo los conceptos de Ciudad 15 Minutos, pero Ciudad 15 Minutos es un concepto arquitectónico urbanístico en el cual se trata de que todos los servicios, escuelas, entretenimiento estén a no más de 15 minutos de tu casa, en el cual puedas llegar caminando o en bicicleta. Trata de conservar todo en un mismo espacio. Las Torres de Satélite son un conjunto escultórico que se encuentra en Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, sobre el anillo periférico. Y pues estas torres sirven para dar la bienvenida a lo que se proyectó como Ciudad Satélite. Tal vez se pregunten por qué adquiere el nombre de Ciudad Satélite. Bueno, como ya les había comentado, el arquitecto Mario Pani trató de descentralizar la gran urbe y ubicarla en ciudades que estén satelitando la gran ciudad, conectándola por grandes vías, como una de ellas es el anillo periférico. Estas 5 torres se han convertido en un gran emblema tanto del Estado de México y se puede considerar que también hasta del país. Que incluso ha sido referenciada en películas, videos musicales y series. Ciudad Satélite no logró ser la ciudad autónoma e independiente que se planeó. Muchas de las áreas recreativas y zonas comerciales no lograron desarrollarse como se tenía pensado. En lugar de eso, se convirtió en una zona residencial, cuyo principal atractivo es su cercanía con la Ciudad de México. Originalmente el proyecto de las Torres de Satélite estuvo encargado a Luis Barragán, quien entendía perfectamente el concepto de arquitectura emocional. Posteriormente se sumó a este proyecto su amigo y colega Matías Geritz, quien fue un escultor y artista vanguardista. Y del mismo modo colaboraron con Chucho Reyes. Posteriormente, ya una vez que ya se construyeron las torres y con motivo a los Juegos Olímpicos del 68, Matías propuso que las torres fueran pintadas con diferentes tonalidades de naranja. Esto al ser un color complementario con el azul del cielo. Después, en el 1989, fue cuando ya propuso los colores que tenemos actualmente y pues fueron los que ya se quedaron. Al igual, estos colores hacen alusión a la escuela de la Bauhaus, con estos colores primarios que es azul, rojo y amarillo. En un principio se tenía contemplado que las torres midieran un aproximado de 200 metros, pero actualmente no rebasan los 60 metros de altitud. ¿Para ustedes qué significa o qué representa las Torres de Satélite actualmente? Mira, yo prácticamente no soy de aquí, yo no soy sateluco. Soy más del área del sur por Iztapalapa, pero este es uno de los cruces que hago hacia mi trabajo. Bueno, ahorita estoy en Toreo, pero antes iba hasta Cuautitlán Izcalli. Este era mi paso de mucho tiempo.
Pero hace aproximadamente unos 60 años, todo esto nada más lo único que había eran las torres de satélite. Y poco a poco se comenzaba a llenar, a poblar, y ahora pues ya no cabe nada. Así que los satelucos, aquí hay muchos artistas, exjugadores, jugadores de fútbol que han vivido aquí. Pero ahora cuando comenzaron a hacer lo del segundo piso, los arquitectos no sabían cómo hacerle para no afectar las torres, porque no querían quitarlas. El gobierno no se los permitió. Entonces estaban diseñando hacer un puente que pasara por arriba de las torres, pues está muy alto, imposible. Tú que estás estudiando arquitectura debes de saberlo. Claro. Entonces lo querían hacer subterráneo. También fue un poco imposible por el subsuelo que tenían que rascar y no sé qué tanto, iban inundaciones de las torres. Entonces estuvieron planeando qué hacer para no afectar las torres. Las torres es un símbolo de aquí de satélite. Entonces, ¿qué optaron? Por reducir carriles, y en medio de carril de venida para el sur y el norte había un camellón como de un carril. Pues total, lo quitaron, lo unieron y fue como hicieron el segundo piso, pero no permitieron que fuera por arriba para no quitarle el espectáculo de las torres. Entonces prácticamente las torres son símbolo aquí en satélite. De hecho, el primer centro comercial que se hizo fue Satélite. Plaza. Y luego fue el de Plaza Universidad, de Perisur, perdón. Correcto. Entonces prácticamente son los dos centros comerciales más grandes. De hecho ya lo remodelaron porque ya estaba muy antiguito, pero Claro. así es como yo relativamente las torres satélites es el símbolo de aquí. Aunque Ciudad Satélite no llegó a ser lo que en un principio se tenía planeado, las torres siguen teniendo esa especie de emblema, de hito para todos los satelucos, mexiquenses y chilangos. Tiene tiene ese sentido de pertenencia, y pues para todos los que apreciamos la arquitectura, yo creo que es un lugar en el que debes de estar alguna vez en tu vida. Hoy por hoy las torres siguen siendo un emblema donde podemos ver cómo la arquitectura y el arte dialogan con esta gran arquitectura emocional. Y al igual es un gran referente de cómo era percibida la arquitectura en los años 50. Sin duda es un gran lugar que todos ustedes deben de visitar. ¿Y ustedes ya conocían este lugar? ¿Ya habían escuchado hablar de él? ¿Lo habían visto en alguna película o video musical? Al igual, dejen aquí abajo en los comentarios si conocen algún otro emblema, tanto de la Ciudad de México, el estado, de Puebla o hasta el mismo Guanajuato. Y en un próximo video podríamos ir a documentarlo. Nos vemos, hasta la próxima.